Lourdes Toledo, Yanira Rodríguez y quien te habla, Edwin Rivera Manso. Y como siempre, estos martes alternos está con nosotros el doctor César Vázquez con un tema súper interesante. Le tuve que escribir, le dije, doctor, estuve pendiente a sus publicaciones en Facebook y me gustó una que creo que valdría la pena compartirlo. Y estamos hablando del término de violencia de género o violencia doméstica. Vamos a compartir esa información extraordinaria con el doctor César Vázquez, al que le damos la bienvenida. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Edwin. Buenas tardes a toda la audiencia, a las mujeres hermosas que están aquí. ¡Eso! Sí. Hola, buenas tardes. Sí, eso es importante. Por eso ¿verdad? él es uno de los abuelos más lindos, ¿verdad que hay en Puerto Rico? Imagínate, tengo abuelo de 6 nietos. y un varón y 5 niñas. Ay. Espectacular. Tiene el jardín ahí de flores. Ay, la que me va a hacer. No. ¿Cómo se dice? La abuelitud te transforma. Llega con una alegría increíble. Te dan ganas de vivir. O sea, Ay, qué lindo. los nietos llegan cuando te duele un poco la espalda. Por la mañana ya no tienes tanto ánimo para levantarte. Y ella está alguien diciendo la ¡abu! comida, pero esos muchachos, oye, te inyectan un deseo de estar ahí para ellos. Wow. Ay, qué bien. Bello. Son ese booster, ¿verdad? Eso es así. Es importante. O sea, mi esposa y yo éramos felices solos. Ajá. Solos. Pero cuando nació nuestro primer hijo, dijimos, pero ¿cómo es posible que hayamos vivido sin él? Ay, Dios. Wow. Ok, esto es como cuando lo único que tú has comido en la vida ha sido carne de rey, de Ahí momento viene. te dan filete miñón y tú dices, pero ¿qué pasó? ¿Dónde yo aquí? estaba perdido? ¿Dónde yo estaba? Y entonces, el problema es eso, el problema es que la gente tiene esta idea de que ser padre es fastidiarse la vida. Wow. Es quitar tiempo para mí, es quitar tiempo para las cosas que deseo alcanzar. Y trágicamente nos damos cuenta tarde en la vida de que las cosas entretienen, pero lo que satisface son las relaciones humanas. Tremendo. Y cuando tú tienes un hijo que es algo que es prolongación tuya, que tú te miras en él y es como si te miraras en el espejo. Y tú ves que hay unas cosas que se provocan en ti que no vienen a través de las ideas, vienen a través del corazón. Y entonces, un día tu mujer te mira y te dice, ¿a que no te atreves a preñarme de nuevo? Bendito. Él es el doctor César Vázquez. Y entonces, por esas cosas de la vida, terminamos con 4 muchachos. Dos varones, ¿En serio? Dos varones y 2 hembras. Ay, qué bien. Y una vez esta señora me dice, doctor, ¿usted no tenía televisión? Y yo le dije, señora, pues las comerciales, que se tardaban demasiado, ¿verdad? Y la realidad es esa, o sea, y de momento tus hijos se empiezan a ir de tu casa y un día te dicen, pues papi, vas a ser abuelo, y tú ¿Cómo sería? es como una idea, hasta que llega. Hasta hasta que la barriga se empieza a inflar. Ajá. Y ya lo que es una idea, lo que es una prueba de embarazo, se convierte en una realidad concreta. Entonces uno que es médico, que conoce la embriología, que empiezas a ver a la criatura moverse, que le pones el estetoscopio y escuchas el corazón. Wow. Y un día esa criatura nace. Ay, Dios mío. Y un chip que no sabías que tú tenías. Un programa que estaba Huelitus. encriptado, ¿verdad? En el alma, se prende. Boom. Tú sabes que nadie sabe lo que lo aman los padres hasta que no tienen un hijo. Nadie entiende lo que es el amor de Dios y la entrega de su hijo por nosotros hasta que uno tiene un hijo. Wow. Y los nietos, pues son hijos un poquito a distancia. Y yo no sé, pero yo miro para atrás y yo digo, wow, pero
yo me sentí así cuando era padre. Claro, ha pasado tiempo. Oye, es otro momento en la vida. Ujú. Ya tú no tienes esta lucha de salir todos los días con el cuchillo en la boca a hacerte un futuro. Ajá. Ya tú no tienes las inseguridades de los sentimientos, de cómo expresarlos, de qué es verdadero y qué es transitorio. Y de momento, esa criatura un día empieza a responder a tus reclamos, ¿verdad? Y te empieza a reconocer. Y tú hablas y vira el cuello en tu dirección. Y un día te dice la palabra mágica, Abu. Y se acabó el mundo. Olvídate. ¿Ok? Nada. Y entonces ya la artritis no te importa tanto. Te quieren aunque no tengas pelo. Te tocan la calvita con las manitas. Sí. Viene, mira, pero una bandida de esa. Un día me mira y dice, Abu, tú no tienes pelo. Okay. Qué linda. Y oye, y yo le digo, ¿tú sabes qué? Cuando yo era chiquito, papi me dijo que si me portaba mal se me caía el pelo. Y entonces el hermano de 7 años dijo, oh no. Y ella que de 5 años me miró y me dijo, Abu, eso es un chiste. Ay, papá. Y saben más que las arañas. Saben. Abuelo no se porta mal. Y de momento, y interesante, porque hace 10 años no existían. Exacto. Así es. Y ya se te Porque se metieron, aman ya se te tanto. metieron en el alma. Ay, Dios. Y oye, y ya tú no puedes vivir sin ellos. Así es. ¿Ok? Y entonces tú quieres estar para que ellos crezcan. Y te agobia, ¿verdad? Te produce dolor pensar que en un momento tú faltes y ellos crezcan y se olviden de ti. Wow. Y entonces uno mira para atrás y dice, Señor, ¿cuánta gente me habrá amado cuando yo era niño y yo no los recuerdo? ¿Cuánta gente me mimó, me cuidó, me protegió, me dio cariño y ya no están? Pero es interesante, no están, pero el efecto de ese cariño, de ese cuidado, de esa protección, me acompaña y me capacita para yo cuidar y proteger a los que nacen nuevos. Importante. Oye, nuestros padres nos amaron cuando no teníamos conciencia. Nuestros padres nos amaron cuando no podíamos corresponderle. Nuestros padres nos amaron cuando no sabíamos si era lunes o era martes. ¿Ok? Y llega un momento en la vida de ellos en que a lo mejor ya ellos no saben si es lunes o es martes. A lo mejor ya no pueden correspondernos. A lo mejor ya no tienen conciencia. Pero ¿sabes qué? Hay que amarlos. Hay que amarlos, porque el que se olvida de sus padres se olvida de Dios. Y vuelvo y repito, las cosas que satisfacen no son las cosas, es la gente. Yeah. Y no es el cuerpo de la gente, es su alma. Es con lo que nos podemos relacionar. ¿Ok? Así que nada, yo soy un abuelo radical. Qué bien. Qué bueno, y esta tarde estamos, ¿verdad? En este tiempo que nos resta, haciendo referencia al tema de Facebook, una reflexión publicada ante la terminología que se está utilizando para hablar del fenómeno de la violencia que se da en el seno del hogar, en las relaciones sobre todo de hombres y mujeres. Y es unos planteamientos súper interesantes al respecto. Bueno, aquí se está hablando de violencia de género. Como si hubiese una hostilidad esencial entre el hombre y la mujer. Importante, el concepto de género es un concepto bien plástico. Sí. Significa lo que la sociedad piensa sobre lo que es ser hombre o ser mujer. El problema es, primero, porque hay gente que ha tratado de separar el género del sexo.
y yo puedo ser de cualquier género, aunque mi biología sea otra, ¿verdad? Así que eso es parte de la locura y de la confusión que tenemos como sociedad. Pero cuando hablamos de violencia de género, estamos hablando de la violencia, realmente de violencia doméstica, de violencia que se da en el seno del matrimonio y violencia que se da en relaciones similares. Ujú. Y cuando tú hablas de violencia doméstica, pues la gente entiende. Eso es cuando en el hogar hay una violencia que no debe ocurrir. Cuando en las relaciones de pareja hay violencias que no deben ocurrir. Pero cuando hablamos de violencia de género, ya estamos hablando de algo como que trasciende meramente el hogar, sino que esto es algo esencial a ser hombre y a ser mujer. Ujú. ¿Y cuál es el problema? Pues mira, recientemente una mujer agrede a otra. Son una pareja de dos mujeres. Y a ella le aplican la ley 25 porque ya es aplicable. Y entonces sale en el periódico, mujer culpable de violencia de género. Y tú dices, pero espérate. ¿Y cómo es eso? ¿Y cómo es eso? Y hay un estudio que publicó, creo que fue el CDC de Atlanta, un estudio estadístico. Obviamente, como todo estudio estadístico, pues tiene unas limitaciones. Y ellos dijeron en ese estudio que la violencia en la pareja heterosexual era como un 28%. Cuando hablamos de violencia, no solamente estamos hablando de agresión física, estamos hablando de agresión emocional, de palabras, etcétera, etcétera. De eso que hace que la gente se sienta herida y sienta miedo. ¿Ok? Que eso se daba en un 39% de las parejas homosexuales, Wow. varones, que se daban en un 24% de las parejas lésbicas, ¿verdad? Entre mujeres. Así que, ¿por qué llamamos violencia de género a algo que se da también entre dos hombres y dos mujeres? Y claro, y esto es, y entonces aquí viene la explicación, no es que esto es el ¿cómo te digo? El heterosexismo o el machismo internalizado. Wow. Y de momento, tú te preguntas, ¿pero cómo es eso? Machismo entre dos mujeres. Y claro, ese es el problema. El problema es que la cosa es tan plástica, tan difusa, que cualquier definición cabe. Y entonces, cuando tú te pones a pensar, vamos a ponerlo en perspectiva. Cuando tú miras las estadísticas en Puerto Rico de muertes por violencia doméstica, la cifra está entre 16 y 32 muertes al año. Usualmente todas mujeres, hay veces que uno o dos hombres. Cuando tú miras, por ejemplo, eso significa que en los últimos 10 años pueden haber habido 250 muertes. Cuando tú miras, por ejemplo, las muertes por suicidio en Puerto Rico, estamos hablando entre 200 a 300 suicidios al año. Wow. Estamos hablando de que en los últimos 10 años aquí se han suicidado 2.500 personas. Cuando tú miras las muertes por asesinato en Puerto Rico, están entre 600 y 700 muertes por año. En los últimos 10 años, 6.500. Pero en medio de los 90 hubo 2 años en que casi hubo 1.000 muertos por año. El 95 o 98% de esos son jóvenes entre 18 y 35 años, usualmente de poca escolaridad, de clase media baja. Y entonces tú dices, ¿cuál es realmente la violencia que nos afecta como sociedad? Y tú te das cuenta que la violencia doméstica, las muertes por violencia doméstica, que son una tragedia, claro, importante. Cada persona que muera es una tragedia. Una sola es una Una tragedia. sola persona es una tragedia, pero si una sola persona es una tragedia, 6.500 son. De hecho, en 10 años, importante, en 10 años en Puerto Rico han muerto la misma cantidad o un poco más de los hombres y mujeres puertorriqueños que murieron en la guerra de Vietnam. Wow. Y de eso es que estamos
hablando. Y entonces tú te preguntas, ok, esto es trágico, ¿y esto qué es? Aquí estamos pidiendo una emergencia nacional por los que se suicidan. Aquí estamos pidiendo una emergencia nacional por el montón de jóvenes nuestros que se mueren todos los años. Y entonces tú te das cuenta de que hay unos reclamos que no tienen perspectiva. Unas cosas que se dicen que no tienen perspectiva. Y claro, por ejemplo, aquí se está utilizando esto para decir, ¿saben qué? Necesitamos enseñar perspectiva de género en las escuelas para que no hayan muertes por violencia doméstica. Pero la realidad es que en los lugares donde se enseña perspectiva de género siguen habiendo muertes por violencia doméstica. ¿Por qué? Porque realmente en las relaciones humanas el conflicto es la constante. En las relaciones humanas tenemos luchas de poder. Oye, y yo quisiera decir que entre cristianos y en las iglesias eso no ocurre. Sí. Sí, ocurre. Y la luna es de queso manchego y se come con jamón serrano. ¿Okay? Sí, porque viene recientemente de España eso de que la luna es, tú sabes. Y entonces, el otro problema no es meramente la lucha por el poder, es el uso de la violencia para solucionar conflictos. ¿Ok? Y ahí es donde nos metemos en problemas, ¿verdad? Y ahí es donde nos metemos en problemas. Tú te preguntas, y esto es algo que yo he mencionado anteriormente, ¿cuál es el problema de la violencia en Puerto Rico? Y estamos hablando de violencia que redunda en muerte. Porque hay violencia que no redunda en muerte. Estamos hablando de la violencia doméstica que no termina en muerte. Estamos hablando del maltrato contra los niños. Estamos hablando del maltrato contra los viejos. Estamos hablando del maltrato contra los extranjeros, particularmente los indocumentados. Y hay mucho maltrato por ahí, tú sabes. Y uno se pregunta, ¿cuándo comenzó la cosa? Le voy a dar una fecha, 1973. Primer año en la historia de Puerto Rico en que hubo por lo menos un asesinato por día. Y después de esa fecha no importa quién haya sido el gobernador, quién haya sido el superintendente de la policía, quién haya sido, esa cifra ha ido en aumento. Y la realidad es que nos tenemos que sentar a pensar sobre eso. Óigame, el doctor César Vázquez trayendo una palabra que ilumina a veces las soluciones que sobresimplifican y que adelantan alguna agenda no necesariamente es la solución para un fenómeno tan grave como el que tenemos. Y gracias, doctor, por las palabras, por las dos reflexiones. Yo he sentido que nos dio una de familia y una sobre el tema de familia, pero a la verdad que las dos estuvieron muy poderosas. Es tarde, ya me voy, mis nietos me esperan.